realidad de tu presencia prometida en esta reunión. Tú estás aquí hoy, Dios, y por eso como pueblo tuyo nos disponemos a darte toda gloria y toda honra y toda alabanza, especialmente alrededor de esta mesa, símbolo de ese amor, recuerdo de esa pasión que arranca de nuestro corazón el grito piloso: aleluya, bendito el Dios que nos salvó. Padre, gracias por esa realidad. Y yo te pido hoy que llenes tu casa, que tu pueblo, de tu presencia, de tu gracia, de tu misericordia. Y Señor, que al terminar este día salgamos de aquí llenos de ti, edificados por tu palabra, recordando la experiencia de haber tenido un encuentro contigo. Y que este encuentro, Señor, nos mueva en nuestro andar diario, cada minuto, en lo que viene esta semana y de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Oh, no, Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Quiero darle la bienvenida. No hay un lugar mejor para estar el domingo en la mañana que en una iglesia donde se predica la palabra de Dios y donde se celebra al Señor Jesucristo. Una iglesia que ama a Cristo y que sirve a Cristo. Y esta es una de las muchas que hay en Pamposa. No es la única, no somos los únicos, pero somos bendecidos. Entonces, queremos decirle adiós a Paul y Sandra, que han estado aquí con su bella madre y su hermana Tita, que cumple años el domingo que viene. Y Paul y Sandra la quieren tanto que le dijeron: te vamos a dar el mejor regalo, nos vamos el día de tu cumpleaños. Eso no es lo que pasó, no, es que no había más pasajes, eso fue lo que pasó. Pero siempre es un placer tener a Paul y Sandra acá con nosotros, recibirle por lo menos una vez al año, y saber que también que Dios les está guardando. Oramos por ustedes muchísimo acá y le damos gracias a Dios porque son los miembros que físicamente más lejanos están de la iglesia. Si quiere hacer una visita un lunes en la noche, solamente tiene que cruzar el Atlántico y ir a Holanda. Pero es un gozo, sí. Quiero antes de levantarnos, ponernos en pie y saludarnos, quiero orar por el viaje de ustedes en este momento. Así que vamos a orar. Sí, ponte de pie. Vamos a orar para que el Señor los guarde. Oremos, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por Paul y Sandra. Te doy gracias por la bendición que tenemos de contarles, Señor, entre nuestra familia espiritual y muy cercanas al corazón de nuestra iglesia. Gracias, Padre, porque tú les trajiste con bien y les guardaste, y que aún en el contratiempo pequeño que tuvieron, Señor, tú mostraste tu favor. Por lo tanto, Señor, reconocemos que tu favor les acompaña, tu gracia les guía y les lleva, que tú les guardes, Señor, especialmente en su salud, que tú les protejas y que ellos entren victoriosamente al lugar donde ellos viven. Llévale con bien, Dios Santo, guarda a su familia y, Señor, pon en ellos la paz que viene como resultado de saber que tú estás en control, que su mami está aquí, Señor, y su hermana, pero que tú estás con ella y que tienen una familia que es la iglesia que les ama. Señor, llévale con esa paz de regreso. Yo les bendigo a ellos, su familia, su descendencia, en el nombre de Jesús. Amén. Okay. ¿Cómo se dice adiós en Dutch? Toxinas. No. ¿Todos? Sí. Toxinas. Dios es bueno. Amén. ¿Qué tal si se pone de pie y mira a una persona con la que no durmió anoche? ¿Ya? Y le dice: qué bueno verte, saludos, Dios te bendiga. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Perdonen que estoy temblando, pero es la... Cuando le hablo a Dios, el temor me viene. Amén, es normal, mi hermano. Buenos días, familia espiritual. En este momento vamos a orar por esta hermosa palabra que el profeta Malaquías dice en la palabra de Dios.
Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque es el momento, amado Rey, donde nosotros podemos expresar, Señor, oh Padre de la gloria, la gracia que tú nos das, amado Rey, donde venimos a depositar los diezmos y las ofrendas a la alfolía, amado Padre, para que haya alimento en tu casa, Señor. Así lo dices tú, amado Rey. También dices, Señor, que abrirás las ventanas de los cielos y derramarás sobre cada uno de nosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Bendiciones de paz, de salud, de prosperidad, de crecimiento espiritual, Señor, es lo que anhelamos, amado Rey. Gracias, Padre, por este momento, Señor. Gracias por cada uno de los trabajos, Señor, de los empresarios, amado Rey. Y queremos clamar a ti, Padre, porque seguimos reconociendo que eres el proveedor por excelencia, para que proveas, Señor, de salud, trabajo, recursos, y aquel hermano o amigo que nos visita, que no tiene de un trabajo, Señor, abre las ventanas de los cielos, como dice tu palabra, y provee de un trabajo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a esta mañana. Aleluya. Consolador, que nos guía con su amor, daré
Santo de Jesús. ¿Cuántos cantan el Dios de promesas? Amén. Amén. Quiero que me den con sus palmas. Esperaré a ver los muros caer, se rendirán ante tu nombre. Hay una canción que fluye en todo mi ser, y sin temor lo declararé. Eres la luz desde tinieblas, nada te para. Eres el Dios de promesas, se cumplirá cada palabra. No hay quien te detenga. Eres el Dios de promesas. Decláralo. Él es el Dios de promesas. Él cumple. Viene Rey, prepara el camino ya, y ante él todo miedo huirá. Cadenas rompió, Cristo dio libertad, resucitó y aquí está. Eres la luz desde tinieblas, nada te para. Eres el Dios de promesas, se cumplirá cada palabra. No hay quien te detenga. Eres el Dios de promesas. Cuando dicen que la oscuridad no puede tener a que soy, amén. La oscuridad no prevalecerá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy. No fallarás, nada te detendrá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy. La oscuridad no prevalecerá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy. No fallarás, nada te detendrá. Eterno Dios, Jesús el gran yo soy. Eres la luz desde tinieblas, nada te para. Eres el Dios de promesas, se cumplirá cada palabra. No hay quien te detenga. Eres el Dios de promesas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pueden sentarse en este minuto y quédense aquí arriba un momentito, porque usualmente dejamos la cena del Señor para el final y he estado pensando aquí, yo creo que es mejor que la hagamos, ¿no? Que celebremos la cena ahora por varias razones. La cena del Señor es prioridad para el pueblo de Dios y tiene que ser prioridad. Usted y yo debemos mirar con anticipación el día en que la iglesia se reúne alrededor de la mesa para celebrar la cena del Señor. El Señor dijo, hagan esto en memoria de mí, y eso es la mesa del Señor, es ese recordatorio de lo que el Señor hizo por nosotros, el gran valor que tiene, testimonio al mundo, pero también a lo profundo de nuestro corazón. La otra razón es porque a veces el culto se alarga un poquito, algunos hermanos tienen que salir y hermanas,
algunos tienen cuestiones de salud, medicamentos que tomar y todo lo demás. Entonces queremos facilitar de que este tiempo sea de prioridad. Y creo, Luis, que de ahora en adelante vamos a poner la cena del Señor primero y luego hacemos todo lo demás. Esto es una vez al mes que lo hacemos, mínimo una vez al mes, pero que al mismo tiempo es de gran prioridad para nosotros. ¿Qué les parece? Amén. Entonces vamos a preparar nuestros corazones. La mesa es símbolo de fidelidad. Y mientras nos preparamos para cantar una canción más e introducirnos en el ambiente de la mesa, de la celebración de la mesa, le voy a pedir a mis hermanos que pasen aquí al frente y que preparemos nuestro corazón. La mesa, entre tantas cosas, es un testimonio de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Si usted quiere recordar algo visible, palpable, gráfico, de la bondad de Dios, es la mesa del Señor. Tu vida y mi vida celebran la realidad de la bondad de Dios en la mesa del Señor. Por eso vamos a preparar nuestros corazones. Y mientras cantamos esta canción, la letra, piensen en lo que la mesa del Señor representa y adore al Señor. ¿Quieres ponerte de pie una vez más y declarar que su fidelidad nos persigue? Aleluya. Gracias, Jesús. Yo cantaré de la bondad de Dios.
persiguió hasta que nos alcanzó. Y esta mesa es el símbolo de esa bondad. Ayúdanos a participar de ella con reverencia, con gratitud y con expectación. Mire la bondad de Dios. Dios es bueno. Amén. Abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, los versos del 21 al 28. Vamos a estar explorando hoy. Hemos celebrado la mesa del Señor y ahora abrimos nuestros corazones y le pedimos a Dios que nos hable. Padre, háblanos ahora a través de tu palabra. Necesitamos tu voz. Necesitamos tu hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Marcos capítulo 1, versos 21 al 28. Qué bueno el hermano Jaime, las canciones que escogieron hoy, porque tienen que ver con el tema de lo que vamos a estar hablando aquí, muy bueno, muy a tiempo, ¿verdad? Ya no, la oscuridad no prevalecerá. Aleluya. Él es la luz. Vence o rompe tinieblas, vence tinieblas, ¿verdad? Y de eso vamos a estar hablando en el tema Jesús, no hay otro igual. Solo Él tiene autoridad sobre las tinieblas. Amén. Marcos capítulo 1, verso 21 al 28. Lo voy a leer en un segundito, pero en una de las iglesias en la que tuvimos la oportunidad y el privilegio, bueno, esta fue una iglesia que Dios nos permitió, nos usó para plantar y para levantar. Pero en esta iglesia en particular, que pastoreamos, Dios nos permitió fundar una clínica dental gratuita para la comunidad. Historia larga no se la voy a hacer, pero pudimos tener un ministerio que proveía precisamente a personas de bajos recursos, es decir, a los pastores. A personas de bajos recursos, cuidado dental básico, no era nada complicado, por lo menos básico, semanalmente. Y muchos de estas personas, estos individuos, eran inmigrantes indocumentados. En esa iglesia teníamos un fuerte ministerio con inmigrantes indocumentados, un trabajo con ellos grande. Y en la clínica teníamos como 10 doctores que servían voluntariamente 4 horas al mes. Cada uno daba 4 horas al mes para servir gratuitamente en la clínica. La mayoría eran cristianos, algunos no lo eran. Pero un día el coordinador, el director de la parte estratégica, que era el doctor Al Warren, un querido amigo, un tremendo hombre de Dios, él era el coordinador de los doctores, vino a verme a mi oficina insultado porque uno de los dentistas había expresado y le había dicho al doctor Warren que él no iba a atender a personas ilegales indocumentadas, que él no iba a asistir a ninguno aunque llegara allí muriéndose del dolor, que él no lo iba a ver. Y él me dijo que había conversado con el doctor, pero que no lo pudo convencer. Y mi oficina estaba al lado de la clínica. Y le dije a Dr. Warren, vamos a ir a verlo, vamos a hablar con él, vamos a ayudarlo a entender. Y hablé con el hombre y efectivamente me dijo que él no iba a atender a inmigrantes indocumentados. Y luego de tratar por algún rato de convencerlo de su error, llegó un punto en que simplemente le tuvo que mirar directamente a sus ojos y decirle, por favor, si esa es su postura, recoja todas sus cosas y salga de aquí, no regrese más, a menos que su corazón cambie y su manera de pensar cambie y su postura cambie. Y él, incrédulo, quizás con un tanto de arrogancia, me miró y me dijo, ¿y quién eres tú para echarme de aquí? Y yo le respondí, yo soy el que está al mando en este lugar. Yo soy la persona con la autoridad para decirle a usted que si usted no cambia su actitud, no puede servir aquí. No le vamos a dar ese privilegio. Y yo no sé si usted alguna vez se ha encontrado en alguna situación en la que sea importante saber o hacerle saber a alguien o que le hagan saber a usted quién es la autoridad en algún lugar, quién está a cargo, quién está al mando. A mí me sorprendió porque el compromiso de cualquier doctor en cualquier área
es la de ayudar a las personas que sufren. Regardless. No importa lo que sea, ni quién sea, ni cuál sea su estilo de vida, mucho menos si tiene documentos o no tiene documentos para estar aquí. Si la persona está sufriendo, la misión y el compromiso del doctor y de todo el que trabaja en el campo de la salud, como debe ser el compromiso de la iglesia, es ayudar a la persona, regardless. No importa. Eso no debe ser nunca algo en base a lo cual nosotros calificamos nuestro servicio, especialmente a alguien que un día se comprometió a atender a los que sufren. Y en ocasiones, en nuestra vida, vamos a necesitar saber quién está al mando, quién está en control, quién es la autoridad. Quizás usted se ha encontrado alguna vez en una situación similar y hoy vamos a ver lo que en este sentido Marcos nos muestra en relación a Jesús. Hace 2 semanas comenzamos a explorar el Evangelio de Marcos y hemos visto la importancia del contexto histórico y del trasfondo, especialmente de Marcos, pero de cualquier libro de la Escritura, porque Marcos le está escribiendo, decíamos, a cristianos de trasfondo, de un background gentil, probablemente de la región de Roma, y en la historia y en la cultura romana, los líderes a los que valía la pena seguir eran figuras heroicas, con autoridad, con poder. Eso era importante. Y Marcos le escribe como un pastor a personas que ya han escuchado el Evangelio y que han creído el Evangelio, y parte del propósito por el que les escribe es precisamente para que ellos tuvieran a mano, contaran con alguna información, algunos datos biográficos de Jesucristo como el siervo de Dios y el Salvador del mundo. Entre paréntesis, hoy no van a aparecer los puntos en la pantalla porque les di el bosquejo ya lleno, solamente tienen que tomar notas adicionales. Pero desde el principio vemos que Marcos, que es el evangelio más corto, se va moviendo de un evento a otro rápidamente y está presentando la figura de Jesús precisamente como ese gran personaje, como ese gran héroe de la historia. Sí, lo presenta como el siervo sufriente, lo presenta como el salvador esclavo, pero lo presenta como el ungido de Dios, con un nivel de autoridad y de poder que superaba el nivel de autoridad y de poder y que supera hasta el día de hoy y por siempre el nivel de autoridad y poder de los emperadores romanos y de cualquier persona, cualquier militar importante conocido por los romanos. ¿Quién fue? Dice, este es superior. Y los cristianos que están escuchando por primera vez esta historia, lo que Marcos les está contando acerca de Jesús, necesitaban que la fe de ellos fuera fortalecida. Ellos estaban enfrentando persecución, severa persecución, desafíos tremendos a su fe, a sus convicciones. Así que este evangelio está enseñándoles lo que significaba verdaderamente ser un discípulo del más grande héroe de la historia, del Salvador siervo, del Salvador esclavo. Y si notan en el capítulo 1 lo menciona, decíamos, como la figura central de la historia, pero menciona también, lo deja ver como el Dios hombre. Y eso del Dios hombre era una confrontación directa al liderazgo político de aquellos tiempos, especialmente de Roma, donde los emperadores eran considerados dioses e incluso reclamaban la adoración y el respeto de un Dios. Por eso viene Marcos y dice, este es el Jesús que ha sido profetizado, este es el Mesías, el Salvador, siervo que ha sido profetizado desde la antigüedad. Tiene un ministerio superior al de cualquier otro. De hecho, su ministerio es superior al de Juan Bautista mismo. Porque Juan Bautista bautizaba en agua para remisión de pecados, pero este va a bautizar con Espíritu Santo. Lo vemos enfrentando al enemigo en la tentación, viviendo entre fieras en el desierto, siendo servido por ángeles, anunciando la llegada del reino de los cielos. Y piense lo que esto significaba para aquellos que habían vivido bajo el dominio del Imperio Romano. Esto era grande. Y lo vemos con la autoridad de dar órdenes
órdenes a los hombres de que dejen lo que han hecho de por vida y le sigan a Él para convertirlos en pescadores de hombres. De eso hablábamos la semana pasada. Los vemos dándole un nuevo propósito y una nueva tarea a simples pescadores del mar de Galilea. Los convierte en pescadores de hombres. Y ahora llegamos a este evento donde nos muestra también que no hay otro como Jesús. Porque además de todas estas cosas que hemos visto, Él también tiene autoridad sobre las tinieblas. Es como si estuviera diciendo, escuchen, no es Roma con todo su poderío y toda su grandeza. Escuchen, creyentes de Roma y de todos los siglos, este Jesús que les ha salvado, este Jesús al que ustedes sirven, este Jesús al que ustedes siguen y han entregado su vida, este Jesús que les ha hecho a ustedes discípulos de Él, este es el que dice, yo soy el que está al mando, yo soy la autoridad en este universo. Alabado sea el nombre del Señor. En estos días los medios noticiosos están alarmados porque una figura política descuidada, y sabe Dios por qué, decidió ir cerca del gran enemigo de los Estados Unidos, o uno de ellos, que es China. Y la pregunta que la gente se hace es, bueno, ¿quién manda? ¿Manda Rusia? ¿Manda China? ¿Mandan los Estados Unidos? ¿Quién manda en este mundo? ¿La maldad? ¿Quién manda? ¿La enfermedad? ¿La plaga? ¿La pandemia? Y Jesús dice, yo soy el que está al mando en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Yo soy la autoridad. Por eso hoy alrededor de esta mesa hemos celebrado esa realidad. Él está a cargo. Él está al mando. Él es quien manda. La mesa del Señor no es una celebración de un funeral. No es solamente el recordatorio de la parte de murió, qué tristeza. No, la mesa del Señor es la declaración de que Él tiene toda autoridad, de que Él es la luz, vence tinieblas. Nada se iguala a Él. La mesa del Señor proclama que Él sometió al enemigo, que Él derrotó las tinieblas. En el año 2017, y ahora sí vamos a ir a Marcos capítulo 1, antes de decirle esto, verso 21, y dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga, enseñaban. En el año 2017 tuve la oportunidad de visitar Israel, y Capernaum, no sé si ustedes fueron, hermanos, a Capernaum, Guillermo, a Capernaum, ¿recuerdas? Es uno de los sitios que visitamos. Y allí en Capernaum se encuentran las ruinas de una sinagoga construida en el siglo V, pero lo interesante de esta sinagoga es que esta sinagoga del siglo V fue erigida, fue levantada encima, en el mismo sitio donde estaba esta sinagoga en la que Jesús enseñaba en los días del reposo. En el mismo sitio se erigió en el siglo V una sinagoga en el mismo lugar. Es impresionante estar allí, saber que uno está parado donde Jesús estuvo parado, de donde enseñó, es una cosa maravillosa. Yo siempre supe que iba a ir a Israel. Me dijo primera noche que llegamos en una reunión, dice el guía turístico, ¿había soñado alguna vez con venir a Israel? Y yo sé que yo iba a venir un día. Si no era ahora en esta dispensación, yo venía cuando el rey venga a poner su reino. ¡Aleluya! Pero yo iba a venir acá. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Capernaum era también el lugar de Pedro y de Andrés. Y en el ministerio de Jesús fue el lugar donde mayor tiempo pasó el Señor Jesús. Algunos dicen que Capernaum era el headquarters de Jesús, del ministerio de Jesús. De hecho, se acepta que generalmente que Capernaum fue el hogar de residencia de Jesús. Era una aldea de pescadores. Se convirtió en lugar de las actividades centrales de Jesús en su ministerio público, y ahí es donde nos ubicamos ahora. Dice que entrando en Capernaum, los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. La sinagoga, en los pueblos, aldeas, villas judías, las sinagogas cumplían varias funciones. De hecho, estuve en varias sinagogas cuando estuvimos allá también, y la más importante, varias actividades, era como el centro de la vida cultural, social, religiosa. No se usaba solamente para enseñar la Biblia, sino muchas otras, incluso bodas, se celebraban en la sinagoga.
Pero la más importante de las actividades tenía que ver con la religión, tenía que ver con la enseñanza religiosa. Ahora, no se debe confundir la sinagoga con el templo, no es lo mismo la sinagoga que el templo. En la sinagoga no se hacen actividades religiosas que corresponden al templo. Por ejemplo, no hay sacrificio de ninguna de estas cosas en la sinagoga, como la adoración del templo y todo esto, ¿no? Ahora, no se sabe a ciencia cierta en qué momento surgieron o aparecen las sinagogas en la historia, ¿no? Muchos piensan que fue durante el cautiverio en Babilonia que comenzaron a reunirse, otros piensan que fue bajo el dominio persia o en Alejandría, donde la comunidad judía en Alejandría era muy numerosa y donde descubrimientos arqueológicos han traído a luz han excavado enormes número de sinagogas en la región de Alejandría. Pero el punto es que donde quiera que hubiera una comunidad judía, mínimo de 10 hombres, allí se podía establecer una sinagoga. Y quizás lo más curioso, o las personas más curiosas, que se sienten interesados en esto que dice aquí, a mí siempre me llama la atención, dice, y entrando en Capernaum y los días de reposo, dice, entrando en la sinagoga, enseñaban. Entrando en la sinagoga, enseñando. Imagínense que de repente entra alguien por ahí y dice, pastor, siéntese que voy a predicar yo, ¿no? Hablando de autoridad. Pero bueno, lo que está pasando aquí, quizás para lo que les interesa saber, las sinagogas tenían un liderazgo, obviamente, religioso, tenían rabinos, personas encargadas de la enseñanza, pero cada vez que un maestro reconocido de la religión llegaba a una aldea, una villa, un pueblo, el principal de la sinagoga o las personas a cargo de la sinagoga le daban la oportunidad a ese maestro, especialmente si era un maestro famoso, como Jesús, ¿verdad? Alguien de quien se estaba hablando, pues le daban la oportunidad de que hablara. Marcos no nos da detalles de qué es lo que Jesús está enseñando. Nos deja saber que enseñaba en la sinagoga los días de reposo, es decir, por varios sábados. Y recuerda que Marcos no da detalles porque él está intentando avanzar para llegar a un desenlace. El ministerio de Jesús, la razón por la que vino, y su evangelio es conciso, pero es consistente con lo que quiere presentarle a la gente que va a tener acceso a lo que él tenía que escribir. No da detalles, pero mire lo que sí menciona en el verso 22. Mire esto. Él enseñaba, dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En otras palabras, la manera de enseñar de Jesús dejaba a la gente con la boca abierta, lo dejaba asombrado. Y no necesariamente era su estilo lo que les impresionaba, era la autoridad con la que enseñaba. La función de los escribas al principio fue solamente la de llevar registro de los escritos, pero con el tiempo la función de los escribas evolucionó a tal punto que llegaron a ser figuras importantes dentro de la vida religiosa de Israel y estuvieron a cargo no solamente de copiar y escribir, sino de estudiar y de interpretar la ley para el pueblo. Pero aunque los escribas eran expertos y la mayoría de los eruditos aseguran que eran bien centrados en lo que hacían, en su mayoría, algo faltaba en las enseñanzas de los escribas. Y eso marcaba la diferencia. El comentario bíblico Matthew Henry dice, Cristo no enseña como los escribas, quienes exponían la ley de Moisés para cumplir por rutina y de memoria, no les salía del corazón y por eso no hablaban con poder ni autoridad. Pero Cristo enseñaba como quien tiene autoridad. Muy a menudo nosotros tomamos prestada la autoridad de otro para sustanciar, para robustecer o para validar lo que nosotros queremos comunicar. Si queremos que la gente tome interés en lo que voy a decir, o que queremos la importancia de lo que voy a decir, vale la pena resaltar, citamos entonces quién lo dijo, la fuente. Hacemos referencias a quienes nosotros creemos que son una autoridad en la materia. De hecho, yo acabo de hacerlo. Yo les acabo de citar a Matthew Henry para corroborar lo que estaba diciendo. Ahora, voy a hacer un entre paréntesis para decirle a los líderes, a personas a cargo de la iglesia, a cualquier hermano, cuando usted tenga algo que hacer en su ministerio, en su liderazgo en la iglesia, alguna dirección que dar, por favor no diga, tenemos que hacer esto o tenemos que hacerlo de esta manera porque el pastor lo quiere así. No me use de referencia de esa manera.
A veces sucede y eso no se vale, especialmente si yo no he dicho tal cosa. Pero volviendo al punto, por eso para los estudiantes es importante, los que están en college, universidad, los estudiantes, es importante, high school, es importante que sepan cómo citar las fuentes. De lo contrario, si usted no cita la fuente, si usted dice una frase o una idea, presenta una idea, un escrito bien sólida, bien robusta, y usted no cita la fuente, ¿de dónde extrajo usted eso? ¿Sabe lo que va a pasar? Lo van a descalificar. ¿Por qué cosa? Plagio, ¿verdad? Plagio. Ahora, los escribas estudiaban, los escribas interpretaban, los escribas diseminaban la ley, las enseñanzas, pero ellos lo hacían diciendo, Moisés dijo, la ley dice, o la tradición rabínica dice, como dice Matthew Henry, por rutina, de memoria, no les salía del corazón. Era lo que hacían los escribas. Ahora piensa en Jesús. Jesús no tuvo que citar la fuente. ¿Alguien dice amén? Él hablaba y enseñaba con autoridad, tal autoridad que la gente se admiraba. ¿Sabe por qué? Porque Él mismo era la fuente. Alabado sea el nombre del Señor. A veces nosotros hacemos una prioridad de la ciencia y la arqueología y la historia para corroborar o para sustanciar la Biblia, pero la Biblia es autoridad por sí sola. Y pensamos muchas veces que citamos artículos o fuentes arqueológicas, científicas, como que la Biblia va a ser más santa, más luz, más creíble, y no nos damos cuenta que cuando hacemos esto, muchas veces estamos haciendo de la fuente algo superior a la Biblia. Y la Biblia es la fuente suprema y excelsa por encima de todas las cosas. Y todas estas cosas que mencioné son buenas y nos ayudan a entender, a enriquecer nuestro entendimiento de la Biblia. Pero la Biblia no necesita ser sustanciada ni reafirmada por nadie. Ella es la palabra de Dios eterna y todopoderosa. Fuente suprema. Esas cosas nos confirman lo que la Biblia revela. Pero la Biblia no necesita fuentes, recuerde esto, para ser aprobada. Ella es la palabra de Dios, del más grande y supremo ser, del Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Ahora la pregunta es, ¿por qué enseñaba Jesús con tal autoridad? Ahora mire cómo todo encaja con lo que Marcos ha venido narrando, con la idea detrás del Evangelio de Marcos. Enseñaba con autoridad. ¿Sabe por qué? Lo que decíamos en el primer mensaje. Porque Él es el Dios hombre. Él es el divino Dios que vino en forma de hombre. Simplemente su autoridad estaba en su divinidad. Aleluya. Y el fundamento de su autoridad es que Él es el divino Logos, el verbo divino, la palabra divina e encarnada. Y por eso lo vemos tantas veces, no solamente confrontando a las autoridades religiosas, muchas veces en los evangelios vemos que Jesús viene corrigiendo a los maestros de la ley, a los que interpretaban la ley, y viene explicando y en muchas ocasiones viene redefiniendo los conceptos y las ideas que ellos tenían erróneas. Y él dice, no, lo correcto es que un ejemplo de ellos es el Sermón del Monte, donde Jesús dice, por ejemplo, en Mateo 5, verso 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso decía la ley, dice Jesús, eso es lo que ustedes han oído decir. Mira Jesús cómo le cambia la cosa, ahora dice, pero yo os digo, esto es lo que la ley dice, pero esto es lo que digo yo soy la autoridad, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Sí, la ley dice, y a ustedes le han enseñado, pero yo la autoridad, le voy a decir que ustedes han solamente tocado la punta del iceberg, porque esto es más profundo. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio con ella. En otras palabras, está enseñando lo que la tradición y la ley misma ha enseñado, que no deben cometer adulterio. Está bien hasta cierto punto, no es enseñanza errónea, el adulterio está mal. Pero yo les digo, eso es autoridad. Jesús redefine el concepto de moralidad como algo que tiene raíces en el corazón del hombre. Eso es lo que está haciendo. Que comienza en el corazón del hombre y se abre camino.
en la vida del individuo. Y al final del Sermón del Monte vemos en el capítulo 7 de Mateo, versos 28 y 29, que dice lo mismo que acabamos de leer hace un ratito en Marcos. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Autoridad. Ahora miren lo que pasa, y aquí vamos al punto 1 de sus mensajes, que no vamos a mover tan rápido como Marcos nos permita. Jesús está enseñando en este contexto y de repente mire lo que sucede. Jesús está enseñando, verso 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces. Espíritu inmundo, y era religioso, porque estaba en la sinagoga. Diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruir? Eres la luz, vence tinieblas. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Permítame dirigir su atención al primer punto, y no quiero que se me asuste con este punto, porque tiene que ver con la realidad del reino de las tinieblas. Ya sea que usted lo crea o no, la Biblia enseña que los demonios son seres reales. No son la concepción de la imaginación humana, son reales. Y tan pronto como Jesús comienza su ministerio, lo primero que encuentra es oposición de las tinieblas. Y le voy a decir algo, eso no ha cambiado en 2000 años. Todavía hay una esfera en la que los demonios se mueven. Hay un mundo real, espiritual. Y no le digo esto para que se atemorice, sino para que esté advertido y abra sus ojos espirituales y entienda esta realidad. Al enemigo no se vence ignorando. Eso es lo que Pablo afirma en 2 Corintios 2:11, cuando dice: no ignoramos sus imaginaciones, hablando del enemigo, no las ignoramos. Detrás del sufrimiento que enfrentamos en este mundo, detrás de la maldad que impera y que cada vez llena más este mundo, hay una dimensión espiritual, hay una actividad espiritual. Hay espíritus malignos reales que se empeñan y que trabajan arduamente para alejarnos y desviarnos de Dios, para esclavizar al hombre por medio del pecado, para perturbar, para robar la vida abundante que Dios ha diseñado para nosotros. El mundo espiritual es real. Mucha gente no tiene problema con creer en el lado bueno del mundo espiritual. Dios, ángeles, seres espirituales de bondad, bendición, todas estas cosas. Pero niegan el lado oscuro. Permítame decirle que si hay alguien interesado en que usted no crea en la existencia de seres demoníacos, es el demonio mismo. Él no quiere que usted crea eso. En una ocasión alguien me dijo: no creo que un predicador deba mencionar a los demonios en sus predicaciones. Yo dije: cuánta ignorancia. Es como decir: no creo que los Estados Unidos deba hablar de China. El enemigo se desenmascara. Y este púlpito es el lugar, es un buen lugar para desenmascarar al enemigo, para advertir al pueblo de Dios y para equipar al pueblo de Dios en la lucha espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo va usted a confrontar las fuerzas del mal si usted desconoce, si usted ignora sus maquinaciones, si usted no puede discernir cómo se mueve, cómo actúa, sus intenciones? Ahora, ojo con esto, porque a veces se lleva a extremos que no tienen límites. Esto no quiere decir que usted anda viendo demonios por todos lados. Usted no anda reprendiendo. Usted sale de aquí a las 3 de la tarde, a las 4 de la mañana, se levanta de la cama reprendiendo un espíritu de indigestión. No, usted salió de la iglesia, se fue al buffet chino, se dio un atracón de General Tso Chicken, teriyaki, fried rice, más teriyaki. A las 4 de la mañana no era un demonio de indigestión, era Alka-Seltzer lo que usted necesitaba. No era Pepto-Bismol, no era un exorcismo, ¿entiende? Si tiene jaquecas, le duele la cabeza, reprendo todo demonio de dolor de cabeza. No, tómese un Tylenol. Dígale a Dios que lo cure, pero no es un demonio necesariamente. Pero no ignore la realidad de que hay un mundo espiritual que se opone a Dios y a todo lo que representa a Dios. Se opone a los hijos de Dios y a la iglesia de Dios y a la familia cristiana. Alabado sea el nombre del Señor. Que hay un mundo espiritual
espiritual y un ejército espiritual que todo lo que busca es el mal en tu vida y en tu familia. Y la razón por la que muchas personas permanecen atadas a comportamientos y actitudes pecaminosas tiene que ver con que no se han dado cuenta de que es un problema espiritual. No han podido ver o niegan o no quieren ver de que hay un enemigo detrás de todas esas cosas. El mismo Pablo nos advierte en Efesios capítulo 6, verso 12, dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo dice, no lucha. Otro día vamos a estudiar quiénes son y quién, todas estas cosas, pero brevemente, estos agentes del mal fueron ángeles que siguieron a Lucifer, ángeles que ahora son ángeles caídos. No tienen cuerpo, son seres espirituales, pero tienen la capacidad de poseer, de habitar cuerpos humanos y así hacer su siniestra obra en las mentes y en las vidas de los seres humanos. Así es que operan. Y lo hacen porque su meta y su pasión es afligir y destruir todo lo que Dios ha creado. ¿Sabe por qué hay una lucha de redefinición de la familia en nuestra cultura? Porque la familia, de la manera en que Dios la concibió y la estableció, es un hombre y una mujer. ¿Sabe por qué hay una lucha tan grande? Porque hay un mundo de tinieblas que quiere destruir todo lo que tiene que ver con Dios y se origina en Dios. Y la familia es diseño de Dios. Papá, mamá, no es papá, ni mamá, ni mamá. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Quiere destruir. Y nosotros vemos que es un movimiento que hay que tener el corazón abierto a LGBTQ, XGDM, Peñón, el abecedario completo ya. Hermanos, es el demonio detrás de esa cosa. Es el demonio, no es otra cosa. Y no es camino, nuestros ojos. El enemigo no puede contra Dios. Alguien dice amén. Cualquier persona que tiene un corazón de maldad y un corazón negro, cualquier dictador, y los hemos tenido muy de cerca, Cuba, Venezuela y otros lugares, cualquier hombre con una actitud hitleriana en la vida, lleno un corazón lleno de maldad, cualquier persona con un corazón así sabe que si no puede hacerle daño al grande, le va a hacer daño a alguien que ese grande ama. Muchos de ustedes no se enojan si alguien le hace algo a ustedes, pero le toca a un niño. El enemigo sabe eso. Cuidado. Por eso tenemos que tener cuidado cuando nos referimos a los hijos de otras personas. A hijos de otros hermanos en la iglesia, hable con amor, hable con cuidado. No diga los hijos del pastor son unos malcriados. No, ámelo. Los hijos del pastor son muchachos igual que cualquier otro. Cuando usted tenga una conversación con alguien, cuide lo que usted dice de los hijos de cualquier muchacho, porque detrás de ese muchacho hay un padre que lo ama. ¿Ya viste dónde vive? Detrás de estos muchachos hay un padre que los ama. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios no puede contra ese padre. Y entonces, ¿qué dice? Le voy a tocar donde le duele. Le voy a dar en su creación. Y esa es la razón por la que el enemigo está interesado en destruirte. Ahora bien, escuche. Importante que sepa, algún cristiano puede ser oprimido, puede ser afectado y puede incluso estar bajo la influencia del maligno, pero un cristiano nunca podrá ser poseído por un demonio. Los demonios no poseen, no habitan cristianos, porque el cristiano es alguien que ha sido regenerado en su espíritu y habitado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, donde está el Espíritu Santo no puede haber un espíritu inmundo. Bendito sea el nombre del Señor. Cada vez la gente dice cristiano endemoniado. No hay cristiano endemoniado. Hay cristianos que le sirven al enemigo, sinceramente, que están bajo su influencia, en su esfera, todas las cosas, pero no poseídos. Por lo tanto, Pablo advierte en Efesios 4:27, nos dice claramente: no le den lugar al diablo. Eso dice. No le den ventaja en sus vidas, no le abran las puertas. Y lamentablemente hay muchos creyentes, y creo que de eso se hablaba en estos días en las clases, hay muchos creyentes que se descuidan en su vida espiritual, y aunque no son habitados por demonios, son oprimidos y están bajo la influencia de las fuerzas del mal. Y por eso los vemos que aún siendo cristianos todavía gastan cadenas de chisme y
actitudes y de comportamiento y de hábitos, pero déjenme decir algo más. El enemigo no siempre se manifiesta como en esta historia. No sería tremendo, ya lo descubrimos, ya sabemos quién es. De hecho, en mi experiencia cristiana solamente recuerdo unas 3 o 4 ocasiones en las que actividad del enemigo fue directamente visible y tuve que ministrar a personas que estaban siendo liberadas de demonios. 3 o 4 veces en mi ministerio. Y 2 ocasiones en mi vida personal, de hecho creo que 3 ocasiones en mi vida personal en las que la evidencia del ataque del enemigo fue visible para mí. Pero él no siempre opera así, directamente. El enemigo es sutil, abra sus ojos. El enemigo es más como un agente encubierto y una de las formas más efectivas en la que opera es por medio de la falsa doctrina. Así es que opera fundamentalmente, de las falsas enseñanzas. Él se filtra en las iglesias como, no sé, un ángel de luz, se disfraza con enseñanzas que la Biblia misma llama a esas enseñanzas doctrinas de demonios. Y eso es lo que lo hace muchas veces peligrosos y eficaces. Y lo que vemos en Marcos, capítulo 1, es un ejemplo de un ataque demoníaco directo, pero no siempre funciona así. Y al estudiar la Escritura, y esto es importante entender, lo siguiente. Cuando usted estudia la Escritura, usted va a ver que Satanás típicamente no trabaja así, manifestándose públicamente a través de un ataque demoníaco directo, sino a través de actividades demoníacas diarias en la cultura, en la sociedad, no necesariamente directa y abiertamente. Su modus operandi, su estrategia principal, es a través de actividades donde a veces ni remotamente pensamos que es él el que está detrás de eso. Mire la cultura. O sea, directamente nosotros nos enfrentamos y continuamente a 3 enemigos: el mundo, la carne y el maligno. Tenemos esos enemigos. El mundo es el entorno social, la cultura en la que nosotros nos encontramos. El entorno social donde el pecado se normaliza, se acepta, se aplaude y se propaga. La carne tiene que ver con nosotros, con nuestro apetito interno por el pecado, por nuestra resistencia a Dios. Eso tiene que ver la carne. Y el maligno obviamente es el enemigo de Dios y nuestro enemigo, que opera muchas veces, la gran mayoría de las veces está operando por detrás del terror. Esta semana aprendí algo que no le había prestado atención, pero usted va a escuchar mucho en las noticias acerca de la globalización y de la agenda globalista. La globalización no es tan peligrosa, la agenda globalista es lo peligroso. La agenda globalista es el intento de el infierno mismo de dominar cada nación del mundo y dominar al mundo. La globalización es sencilla. Se cultivan buenos. ¿En qué país se dan buenos aguacates acá? Puerto Rico. Puerto Rico. Pues se cogen aguacates de Puerto Rico y los vendemos en Holanda. No hay problema con eso. Y cogemos allá el buen queso de Holanda y lo vendemos en Panko para poder comprarlo yo, porque Puerto Rico no va a poder ir, ¿no? Y lo vendemos en Panko. ¡Ay, qué lindo está esto! Pero no. La agenda globalista es el intento de Satanás de someter las naciones a un dominio mundial y de gobernarlo todo y de controlarlo todo. Y usted dice globalización, globalismo, qué lindo suena todo. Somos amigos, we are the world, we are the children. Y todo el mundo, qué lindo. Usted no se da cuenta que el que está detrás de todo eso es Satanás, maquinando, moviendo. ¿Ah? Y es una dimensión de realidad espiritual que no podemos ignorar, porque ya está bueno, suficiente de la realidad del mundo de las tinieblas. Le voy a decir el punto número 2, dice que ¿quién es la autoridad y el poder que somete a las tinieblas, al infierno, a los demonios, a la muerte, a la agenda globalista, al ecumenismo y a todo lo que termine en ismo y necesita ser sometido? Dice: había en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿A qué demonio sabe? Sé quién eres, el santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Permítame aclarar algo: los cristianos no somos
espectadores de una batalla cósmica en la que estamos esperando un día a ver cuál va a ser el desenlace, en la que estamos esperando un día a ver quién es el que va a ganar. No, los cristianos no somos espectadores en una lucha cósmica que se desconoce el vencedor. Nosotros somos parte del ejército que ya venció y del Cristo que ya venció. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia está clara en eso. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 28:18, porque toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y tal es su victoria, y tal es su autoridad, que nos comisionó a nosotros y nos vistió a nosotros con su autoridad. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora, volvamos a las palabras del hombre con espíritu inmundo, que tiene con nosotros Jesús Nazareno. Ha venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Se dio cuenta de esto? Un espíritu inmundo sabe que es el Santo de Dios. El enemigo sabe quién es Jesús. El enemigo entiende y reconoce la autoridad de Jesús. Hay muchos demonios que tienen una cristología más sana que muchos cristianos. ¿En serio? Pero note algo más, note lo dramático de las palabras del espíritu inmundo. Ha venido para destruirnos. ¿Qué tiene con nosotros los nazarenos? La nueva versión popular cubana dice: ¡qué bueno! ¿Cómo lo hace? Porque le conoce, sabe el poder y la autoridad que Jesús tiene. Sabe la capacidad que tiene, y eso llena de espanto al infierno. Escuche, los demonios tienen un miedo atroz de Jesús. Es la presencia de Cristo aquello que los demonios más temen y ante lo cual tiemblan. Y esto es una revelación maravillosa para nosotros, porque esto quiere decir que mientras más lleno estés de Cristo, más espantado va a estar el enemigo. Y solamente quiero recordarle lo que la Biblia dice que el enemigo sabe. Primera de Juan 4:4, la última parte dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El enemigo reconoce y sabe quién es Jesús, el Santo, el ungido de Dios. Reconoce su divinidad y por eso teme a su poder, teme a su capacidad. Y algo más, el enemigo sabe no solo que fue vencido en la cruz del Calvario, sino que continuamente tiene que rendirse y ceder a la autoridad de Cristo. Y esta es la autoridad y el poder que somete a las tinieblas. El demonio dijo: has venido a destruirnos, y Cristo no le dio respuesta. Cristo no estableció un diálogo con el demonio. Yo no te tengo que dar explicaciones aquí como aquel doctor que yo tenía que darle explicaciones. Pero en la cruz le dio la respuesta. Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Tú quieres saber si vino a destruir? Mi palabra va a registrar algo. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto se manifestó, para destruir las obras del diablo. Para eso vino. En Hebreos 2:14 dice que Jesús, su ministerio vino y fue para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. En la cruz está la respuesta. ¿Has venido a destruirnos? Esperan unos días cuando me levanten sobre esa cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Y espera 3 días después para que ahí va a estar tu respuesta. He venido a destruirte y he venido para deshacer tus obras y para romper las cadenas y la opresión que tienes sobre la humanidad. He venido para que todo aquel que ponga su fe en mí sea libre de ataduras, libre de cadenas. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso nos recuerda esta gloriosa mesa. Él nos ha hecho libres. Él ha comprado con su sangre nuestra salvación. El enemigo está derrotado y Jesucristo es la autoridad suprema en el cielo y en la tierra y por debajo de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso llena de espanto al infierno, pero eso edifica y fortalece a la iglesia de Cristo. En último lugar, quiero que note algo que está vinculado a él y tiene que ver con la autoridad del creyente. El reino de las tinieblas es real, pero usted y yo no tenemos por qué vivir en temor. De hecho, usted y yo estamos en la posición de victoria. Se ha dicho, el cristiano no es alguien que pelea por la victoria,
El cristiano es alguien que pelea desde la victoria. Ya somos victoriosos, ya somos más que vencedores, porque nuestra victoria está en Cristo y nuestra autoridad está en su palabra. Y quiero que usted note algo muy importante aquí. El enemigo se manifestó y fue desenmascarado porque hay algo que no puede resistir el enemigo. Muchas cosas en relación a Dios, pero dos fundamentales en este contexto: la presencia y la palabra de Dios. No puede resistir. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la sinagoga? Estaba enseñando. Y permítame decirle que usted puede orar mucho, usted puede cantar mucho, usted puede ofrendar mucho, usted puede servir y todo lo demás. Pero ninguna de estas cosas puede sustituir la palabra de Dios. Estas cosas van junto con la palabra de Dios. Usted necesita la sana doctrina, necesitamos la palabra de Dios. Y si hay algo que hace temblar al enemigo, es cristianos llenos de Cristo y llenos de su palabra. Usted y yo necesitamos la Biblia. No sé cómo voy a enfatizar suficiente. Necesita comunión con la palabra de Dios diariamente, usted y yo. Y si alguna vez usted tiene que confrontar al enemigo, de hecho, si crees que estás experimentando eso ahora, no quiero que te confundas, no quiero que estés asustado. Quiero decirte que necesitas la palabra de Dios y llenarte de la palabra de Dios para que, equipado con la verdad de Dios, con la verdad del Evangelio y el poder del Espíritu Santo, puedas resistir al maligno y que éste huya de ti. Cristo nos ha dado autoridad en su nombre, nos ha dado autoridad en su palabra. El enemigo no tiene autoridad sobre la vida de un seguidor de Jesús. Y lo otro que quiero que vea es la postura para confrontar al enemigo. Jesús no hizo un espectáculo. De hecho, Jesús no permitió que Satanás hiciera un espectáculo, que el demonio, mejor dicho, hiciera un espectáculo. Jesús no le dio lugar al enemigo para que hiciera un show. Hermano, con todo respeto de las congregaciones que se exceden en la administración de liberación, el culto de la iglesia no es para un show de demonios. Cristo es el centro. Y obviamente, donde Cristo es el centro, donde la presencia de Cristo está, una persona poseída va a ser liberada. Pero por lo menos en esta congregación y desde la sana enseñanza que yo he recibido de la Escritura, este lugar aquí no se va a convertir en un show del diablo. Esto es para mostrar a Cristo. Y le digo a los diáconos, sugieres, los hermanos a cargo, líderes responsables, si hay una manifestación, y puede que haya, como en aquel día en la sinagoga, una persona con un espíritu inmundo, usted, diácono, me la coge, me la agarra y la saca de aquí, porque aquí el centro es Cristo. Aquí no vamos a hacer fiesta con demonios, aquí vamos a celebrar a Jesús. ¿Alguien dice amén? Bendito sea el nombre del Señor. Así que ahí les doy una pequeña instrucción, porque muchas veces lo que el enemigo quiere, ¿sabe lo que quiere el enemigo? Robarse el show. ¿Sabe una de las razones por las que fue destituido de sus funciones celestiales el enemigo? Porque quiso robarle el show a Dios. Y hay lugares que se llaman iglesias donde el enemigo se roba el show. A veces se interrumpe el mensaje, la palabra. Hermano, esta es la palabra de Dios y algo tiene prioridad en este lugar. Es la palabra de Dios, es la adoración, son las ordenanzas, la cena del Señor. Esto no es un lo que sea. Esto es Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Esto no es un lugar de show y espectáculo para las tinieblas. Aquí las tinieblas huyen, bendito sea el nombre del Señor. Y si no huyen, los diáconos la sacan y la militan en otro lugar. Jesús no hizo un espectáculo. Eso es lo que estoy diciendo. Jesús no hizo un espectáculo. No le dio lugar al enemigo que hiciera ningún espectáculo. No entró en negociaciones ni en diálogo con el demonio. ¿Sabe qué hizo? Jesús le dijo: cállate y sale. A veces nosotros pensamos que, oye, donde hay autoridad espiritual, usted no tiene que formar un revolú. Se lo dije en puertorriqueño para que me entiendan. No, donde hay autoridad espiritual, no hay que formar un show. Es una mano. Yo me imagino la mirada de Jesús. Es que Jesús en ocasiones hizo libre a personas solamente hizo convertirse el corazón de las personas solamente cuando el niño está subido ahí en la matica esa. Y no me vieron, ¡puf! Bájate de ahí. Jesús va para tu casa. Lo he dicho muchas veces y lo repito hoy. La autoridad no está en el tono de mi voz, ni en la fuerza de mis palabras, ni siquiera en lo rebuscado, elegante y poético de mis palabras.
Necesitamos aprender esto. Jesús confrontó al enemigo y lo reprendió siempre cara a cara. Hermanos, aprendamos a enfrentar al enemigo así, cara a cara. Cara a cara. Aprendamos a hacerlo inefectivo. ¿Saben cómo hacemos al enemigo inefectivo? Sometiéndonos a Dios nosotros. Viviendo vidas entregadas a Él. Llenándonos de su palabra, de su espíritu, buscando de Él. Y cuando hacemos esto, toda actividad del enemigo en nuestra vida, en nuestra familia y aún en nuestra iglesia va a ser frustrada. Permítame decirle cómo los planes del enemigo son frustrados en Pascoj, en cualquier ciudad y en toda la tierra. Predicando el Evangelio. Esa es la manera. Lo que frustra a las tinieblas es la predicación del Evangelio. Es llenar a Pascoj de la palabra de Dios. Y por más que usted y yo nos esforcemos y lo que sea, las garras del enemigo se van a soltar donde llega el Evangelio. Su vida, su hogar. Y si no nos llenamos de su palabra, conocemos su palabra y compartimos su palabra, vamos a ver muy poco, probablemente nada. Fue en medio de la exposición de la palabra que el enemigo fue desenmascarado. Y fue por la autoridad de la palabra de Jesús que el enemigo fue expulsado de aquella vida. Y fue por la presencia y la palabra y el poder que un hombre con un espíritu inmundo fue hecho libre, fue hecho limpio, aún cuando ni siquiera lo estaba buscando. Y la gente se asombró con la doctrina. Recuerde esto. Lo que llena a la gente de asombro, llena de miedo al infierno. Lo que asombra a la multitud, inquieta a las huestes demoníacas. Lo que asombra al que anda en luz y busca la luz, impacta e impacienta a las tinieblas. Por lo tanto, les decía al principio que hace algunos años tuve que confrontar a un hombre con un corazón torcido. Y era un cristiano, ese odontólogo. Era el presidente de diáconos de una iglesia vecina. Y lo tuve que confrontar basado en la autoridad que la posición que yo tenía me concedía. Yo era el director del ministerio evangelístico Christian Community Care Center, así se llama. Y les tuve que recordar quién estaba al mando. Y hoy la palabra de Dios en un contexto diferente nos confronta a nosotros con la pregunta, y con esto concluyo. ¿Quién está a cargo de tu vida? ¿Quién es la autoridad en tu vida? ¿Quién manda en tu vida? ¿Necesitas que se te recuerde? Yo creo que en el fondo mucho de lo que enfrentamos en la cultura, en la sociedad, tiene que ver, esa es la pregunta subyacente. ¿Quién es la autoridad? En una sociedad donde la gente cada vez se resiste más a que les digan lo que es verdad o lo que es correcto, en una sociedad que no admite corrección, especialmente si lo correcto tiene que ver con la Biblia, la cuestión realmente tiene que ver con la autoridad. Lo mismo estaba pasando en el primer siglo. Y esta es la pregunta que Marcos responde en su evangelio. En la medida que vamos estudiando Marcos, vamos a dar cuenta de que esto es importante para Marcos. Jesús es la autoridad suprema. Él tiene autoridad sobre las tinieblas. No hay otro como Jesús. Por eso, Él es el Cordero inmolado. Él es el que venció. Él es la autoridad. Te pregunto esta mañana, ¿es Cristo el Señor de tu vida? Este pasaje no tiene que ver con demonios. ¿No? El tema aquí es Cristo. Él es la suprema autoridad. Es Cristo la autoridad en tu vida, en cada área de tu vida. Es Cristo la autoridad suprema en tu hogar, en tu matrimonio. Es Cristo la autoridad suprema en tu tiempo, en tu Facebook. Es Cristo la autoridad suprema en tu computadora. Siento de Dios hacer esta pregunta. Y el Espíritu Santo sabe por qué. Dos cosas. Es Cristo la autoridad en tus finanzas.
Uno. Es Cristo, esposo y esposa, hombre soltero, mujer soltera. Es Cristo la autoridad en tu sexualidad. Ahora se largan. Es Cristo la autoridad en tu sexualidad. ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Entiendes y reconoces que Cristo es el Santo de Dios supremo por encima de todo? Tú vives, porque una cosa es decir que los demonios tiemblan, pero la pregunta es si yo me someto a su autoridad. Es Cristo la autoridad. ¿Reconoces que Cristo es el Santo y sublime, supremo, eterno, verbo encarnado, el ungido de Dios, el Santo de Dios? ¿O la cristología de un demonio es mejor que la tuya? Que Él es el centro y está por encima de todo. Y si le reconoces la pregunta, entonces, ¿has entregado tu vida? Y vives tu vida en esa dimensión. Cristo es lo supremo en mi vida. Es Cristo la autoridad sobre tu empleo, tu trabajo. Ya no sobre las tinieblas, olvídate, ya eso lo desenmascaramos ya. Llévalo al punto personal. Apliquémoslo a nuestra vida. Es Cristo la autoridad en mi matrimonio. Es Cristo la autoridad en mis conversaciones. Es Cristo la autoridad en los pensamientos que consigo. Es Cristo la autoridad en mis decisiones. Oro y es mi esperanza en Cristo que sea así. ¿Quieres ponerte de pie esta mañana? No vamos a cantar un canto, pero vamos a orar. Aunque sería bueno cantar eso, que eres la luz, vence el tinieblas. No sé, que decidan los músicos. Estoy aquí tranquilo. Siempre decimos, si alguien se tiene que ir, no tenga pena. El último que cierre la puerta. Dios es bueno. Cristo es la autoridad sobre las tinieblas. Y yo no sé, porque puede que alguien esté luchando aquí hoy. Escuchen que es importante. Puede que alguien aquí hoy tenga una lucha. Porque hay áreas de tu vida donde tú dices, wow, no sé. O hay áreas de tu vida donde quizás dices, wow, sí sé. El pastor dijo unas cuantas cosas ahí, hizo unas cuantas preguntas ahora al final, y alguien está diciendo, yo sé que no le vino de su cabeza. Dios está tratando conmigo porque hay áreas de mi vida donde Cristo no es la autoridad. Santo Dios. ¿Qué pasaría si Cristo te dijera hoy? Él lo sabe, pero nada más para ilustrar algo. Si Cristo te dijera hoy, dame tu teléfono y el passcode y la clave para ver. ¿Qué tal si Cristo, y déjeme decirle que lo sabe, no estoy ilustrando algo acá. Si Cristo te dijera, dame acá tu teléfono y déjame, o tu computadora, tu iPad, lo que sea, y déjame ir a ver las cookies. Pero la persona muchas veces es tan viva que delete the cookies. You know what cookies are? Cookies son esos files que se quedan en la computadora que dicen todos los sitios que tú has visitado. ¿Oíste? Esos cookies. Vean que está, ahí están los cookies. Los cookies, y no son galletitas de chocolate. Y está ahí registrado. Pero hay formas de borrar los cookies. Y alguien puede tener la computadora seteada para que se borren los cookies automáticamente. Pero hermano, no hay cookie borrado por borrada que Cristo no pueda ver. De hecho, Cristo lo ve antes que las cookies sean cookies. ¿Y qué pasaría si el Señor dice, déjame entrar esta semana y voy a caminar contigo en tu trabajo? Y déjame caminar esta semana y voy a caminar con tu esposo, con ustedes esposos. Y yo voy a ver, ¿se da cuenta? Porque sí, celebramos la autoridad sobre las tinieblas, los demonios, los demonios glorificados. Pero es la autoridad de mi vida. Es la autoridad de mi vida. Si tú no eres capaz de darle tu teléfono con tu passcode, con tu código de seguridad a tu esposa, no te preocupes, ya Jesús lo vio.
Y lo que necesitamos es precisamente eso. Vivir de manera tal de que no haya cookie que me haga pasar vergüenza en la presencia del Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Y puede que alguien esté experimentando una lucha espiritual en su vida. Alguien esté enfrentando un ataque directo de las tinieblas. Puede que esta manifestación, puede que tú estés viendo algo en tu hogar que te diga, esto es el enemigo. Déjame decirte algo. Tú has sido capacitado y revestido por la autoridad y el poder de Cristo. Y lo que va a hacer huir al enemigo no es que le lancen un sartén por la cabeza. Ojalá y fuera tan sencillo como eso. Eso fue el problema con tu marido. No vaya a hacerlo, por favor. Lo que va a hacer huir al enemigo es tu sometimiento a Dios y llenarte de Él y de su palabra. Y donde hay un hogar lleno de Dios, donde hay cristianos llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu de Dios, entonces hay un ambiente en el que va a ser visible, palpable y presente el hecho de que Jesús es autoridad sobre las tinieblas. Aleluya. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre, gracias esta tarde por tu palabra. Oh Señor, el tiempo ha pasado, pero qué lindo. No ha pasado frente al televisor, no ha pasado frente a una película, la telenovela, ni siquiera el fútbol que tanto nos gusta. Ha pasado en tu presencia, ha pasado en tu casa, ha pasado en la asamblea de tu pueblo, ha pasado escuchando tu palabra, ha pasado adorándote a ti, tu pueblo. ¡Qué tiempo más hermoso! Señor, y escuchando la realidad de que Cristo es autoridad sobre las tinieblas. Que no hay otro como Jesús, solo Él. Alabado sea el nombre del Señor. Es la luz, vence tinieblas. Y Señor, quizás hay alguien aquí esta mañana a quien tú has ministrado, a quien tú has hablado, a quien tú has desafiado, a alguien que, Señor, puede estar experimentando el acoso del enemigo directo en su vida. Hoy tú le has dicho, hay poder y hay autoridad en mí. De hecho, yo te he revestido a ti de ese poder y esa autoridad. Llénate de mí, sométete a mí, haz huir al enemigo, entregándote y sometiéndote a mí. Padre, gracias. Gracias por esa realidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y yo te pido, Señor, que si alguien aquí está en una experiencia de ese tipo, que hoy haya recibido las armas y la capacitación y el entendimiento para en tu nombre confrontar las tinieblas y darte a ti toda la gloria. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu bendición repose sobre este pueblo, un pueblo lleno de ti, un pueblo que te ama a ti, un pueblo que busca, Señor, tu gloria, un pueblo sometido que hace huir al enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. El que se quiera quedar y cantar puede cantar.